Diego Noriega, para todos los que están afuera, decirles que entren. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. ¿Van a estar ahora? ¿Van a usar este mismo? Van a usar este mismo. Ok, perfecto. Listo. No, gracias. Bueno, gente, vamos a presentar el siguiente panel, que es Pioneras de la IA, Mujeres que marcan el camino. Van a estar hablando Nat Villegas, Sofía Greyer y Camila Manera. Y adelante, por favor. Y tenemos además el placer, esencialmente, de tener una gran moderadora, ¿sí? fundadora de Winvest, la señora Susana. Adelante, por favor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Hola. ¿Este está? ¿Este me escuchan? Ok. Bueno, primero, un súper placer de estar acá, de conocerlas. Yo soy argentina, pero he vivido mi vida en Estados Unidos, aunque vengo mucho acá y todavía tengo familia. Entonces, conocer a más mujeres emprendedoras a mí me encanta. Cuando estaba en el BID, por 20 años, invertí en un montón de fondos de Venture Capital, apoyé emprendimiento, apoyé la creación de iniciativas para mujeres en tecnología, que en ese momento había muy pocas. Hoy el placer es verla a todos ustedes. Y en el 2019 creé la otra cara de la moneda con Marta Cruz, Winvest, para mujeres inversoras, ¿no? Porque lo que necesitamos es más visibilidad, no que no estamos, sino que nos vean. Entonces tengo que decir que cuando les pedí a las honorables panelistas que me den un poco de su background, me sentí wow, ¿no? Increíble cada uno de ustedes todo lo que ha hecho. Entonces, si quieren tomar cada uno un minuto y contarnos su camino hasta ahora. Empezamos por acá si querés y después seguimos. Arrancamos en orden, muy bien. Bueno, nada, primero a todos gracias por sumarse y venirnos a escuchar un ratito. Bueno, yo soy Cami Manera, soy especialista en inteligencia artificial, aunque me cuesta un poco la palabra especialista porque creo que hoy nadie sabe de inteligencia artificial porque todo cambia constantemente. Pero yo profesionalmente me he reconvertido, estudié diseño gráfico y me metí un poco en el mundo de la IA antes de ChatGPT, hace más de 9, 8 años, principalmente por la curiosidad, ¿no? Porque leía que el mundo iba a cambiar y principalmente por el impacto de la tecnología y lo que iba a traer la inteligencia artificial. Así que en ese momento no había dónde estudiarla, me fui a una universidad de la India a hacer una maestría y me di cuenta que esa iba a ser mi profesión, lo cual lo es ya hace más de 8 años, así que muy feliz de ese cambio. Trabajé en Disney, cofundé mi propia startup. Hoy ayudo también a más de 50 empresas a poder implementar IA de una manera segura y sostenible también para el negocio. Y trabajo mucho en toda la parte de impacto social de la tecnología, ¿no? Yo tuve la suerte, y hoy digo la suerte, porque en su momento fui criticada por todo el mundo, que iba a estudiar inteligencia artificial, de poder haber entrado a esta tecnología en un estadio temprano, y la realidad es que todas las oportunidades que trae son infinitas, así que desde mi costado de poder haberla usado y haber implementado y ayudado a muchas compañías, trato de evangelizar y tratar que muchas más personas lo puedan hacer y entender esta herramienta y todo lo que es en pos de la tecnología como una herramienta positiva y de impacto, y no como una amenaza, que es mucho lo que todas las personas sintieron o sufrieron en una primera estadía de lo que fue la IA. Así que nada, feliz de poder acompañar a más gente en este camino y obviamente conocer a estas mujeres talentosas. Ahora está funcionando. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Sofía Greyer, tengo una consultora de gestión de innovación y transformación tecnológica. Trabajo con empresas, sobre todo con corporaciones y gobiernos. Yo tengo un background bastante raro, ecléctico, las ovejas negras a veces. Pues soy terapista ocupacional, comencé mi carrera en neurorehabilitación hace más de 15 años. Y me pasó que después decidí que en realidad no quería trabajar con la enfermedad de las personas, quería llevar todo lo que conocía de neurociencias al mundo de las organizaciones. Y fue hace más de 10 años, estudié recursos humanos y caí al mundo de la gestión de la innovación. En los inicios, en donde recién estaban implementándose metodologías ágiles
y las grandes transformaciones de la cultura de innovación. Así que vengo viendo hace ya más de 10 años las grandes transformaciones de las empresas. Es muy interesante cuando uno va siguiendo como empresas con las que yo en el 2014 fui a dar talleres, hoy ver dónde están con sus productos, sus culturas, sus procesos. Ya ocupé puestos de innovación corporativa en empresas multinacionales también. Y acabo de volver, estoy terminando una maestría en neurociencias y el sábado a la noche volví de realizar un fellowship, el Eisenhower Fellowship, donde acabo de estar 6 semanas en 13 ciudades de Estados Unidos, investigando, visitando universidades, instituciones, empresas, investigando cómo se está adoptando la inteligencia artificial en grandes empresas, pero también qué es lo que está pasando con la parte del diseño responsable de las tecnologías y también todo lo que es la intersección con la cognición humana, que es uno de mis grandes campos. Buenísimo. Buenísimo. Ahí creo que tengo con esto, ¿se escucha bien? Listo. Ya tiene el Madonna Tengo mic. uno pues sin manos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nat Villegas. Actualmente soy Head of AI Studio para una empresa de Estados Unidos, pero también me dedico a entrenar y a ayudar en agencias creativas, productoras audiovisuales a incorporar la inteligencia artificial en sus procesos de trabajo. Me enfoco en todo lo que tiene que ver en creatividad y creación de contenido y por eso también en la empresa donde estoy ahora lo que hacemos es tratar de transformar cómo la compañía trabaja tanto en marketing como en creatividad y entrenando al equipo completo, que es un aspecto muy importante que las compañías tienen que estar atendiendo hoy en día, ¿no? Eso que es el entrenamiento, darle la posibilidad a los equipos para experimentar y aprender, que es súper importante. También tengo un background un poco ecléctico, vengo del cine, fui editora de video, trabajé mucho en marketing y en todo lo que tiene que ver en creación de contenido y siempre me interesó lo que es la mezcla de la tecnología y la creatividad, cómo trabajar con la creatividad, digamos, y herramientas tecnológicas y bueno, encontré en la inteligencia artificial la unión perfecta de ambas cosas, así que completamente apasionada con esto y súper interesante. Yo sé que existe esa frustración o el sentirnos abrumados por los cambios constantes que hay en la IA. A mí es una de las cosas que más me entusiasma, así que estamos en eso. Y también el poder ayudar a diferentes creativos y creativas a adoptar estas herramientas, a pensar de forma diferente con las herramientas poderosas que tenemos hoy en día. Así que un poco es eso lo que... Mil gracias. Una cosa que quiero decir que creo que resonó mucho con lo que vos dijiste fue... yo soy Managing Partner de un fondo global que ayudamos a muchas compañías en África, en América Latina, India y el sudeste asiático a implementar en los diferentes sectores donde trabajan herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y esta cosa de que lo que hoy les estamos diciendo que van a hacer en 6 meses va a ser obsoleto, si alguien no lo entiende, empezamos mal, porque esto lo único que para mí es lo que va a quedar es que la inteligencia artificial nos está desafiando a ser, como se dice en inglés, learner, siempre aprendiendo, adaptando y adoptando, pero si queremos status quo ni hablar. Pero a ver, Nat, vos estabas preocupada que a lo mejor no íbamos a hablar de la parte de inteligencia artificial y creatividad, entonces te doy esa pregunta y después seguimos con las otras. Sí, bueno, es algo muy amplio, pero sí me parece importante remarcar que la parte creativa de la inteligencia artificial no solamente está para quienes trabajan en creatividad, ¿no? El pensamiento creativo, el entender cómo una herramienta me puede ayudar a optimizar un proceso, a hacerme incluso la vida más fácil en el trabajo, ¿no? Yo a veces cuando trabajo con diferentes equipos les pregunto, siempre empiezo por preguntarles sobre su proceso de trabajo y cuáles son los pasos o las tareas o aquellas cosas que ejecutan que les lleva demasiado tiempo, que tienen, digamos, un rango muy fuerte de esfuerzo y que el impacto es bajo, ¿no? Que cuando perdemos mucho tiempo por ahí para hacer algo que necesitamos para algo puntual, y ahí empezamos, lo que busco es que las personas empiecen a enamorarse, ¿no? Porque cuando uno hace algo tedioso y de repente te traen una solución que te permite hacer eso tedioso que igual necesitas hacer en un tiempo más acotado, con un proceso un poco más fluido, ahí ya empieza uno a interesarse en la herramienta, ¿no? Y después está la parte en que también tenemos que tratar de pensar en aquellos procesos que realizamos, ya sea trabajando
en un ambiente creativo o en cualquier otro rol, muchas veces caemos en el error de querer hacer las cosas como las hacemos, simplemente involucrando a la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Y ese creo que es uno de los primeros errores, donde no se trata de inventar la rueda tampoco, ¿no? Hay veces que nuestros procesos funcionan muy bien y podemos seguir trabajando de esa forma, pero también obviamente hay que rediseñar ciertas partes del workflow, ciertas partes de lo que hacemos, porque si no, la inteligencia artificial no nos va a dar el impacto que nos podría dar, ¿no? Hay que reformular ciertas cosas. Y siempre en lo que son los equipos creativos, muchas veces nos enamoramos de nuestros procesos, nos gusta cómo trabajamos en el día a día y hay un poco de resistencia en ese aspecto, pero es algo que se trabaja y que es súper importante. Y creo yo que la inteligencia artificial tiene un potencial increíble para todo lo que tiene que ver con creatividad, con creación de contenido, incluso en marketing, personalización de mensajes, ¿no? Muchas cosas que se pueden lograr y que además tienen un impacto muy fuerte en el negocio al fin y al cabo, ¿no? Más allá de que muchas veces lo creativo se piensa como algo lindo, estético y demás, termina teniendo también un impacto muy grande en el negocio. Absolutamente. Sofía, a mí me encantó que una de las preguntas que querías sacar primero era cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial, pero, y esto viene después de la charla de Silvia, desde el punto de vista de ética, ¿sí?, y uso responsable de la inteligencia artificial, danos un poco tus pensamientos. Bueno, es bastante amplio. Sí, no, acá nos podemos quedar todo el Bastante tiempo, amplio, pero mira. en algún momento alguien me va a echar, pero Y dije tengo que no lo iba algo a mirar. que por ahí para recomendarles, que por ahí a los que les interesa ese tema les va a gustar. Estuve justo hace 3 semanas viendo, lo conocí a Tristan Harris, es el que grabó el documental hablando de redes sociales, de Social Dilemma, que ahora justamente fue muy interesante porque acaba de sacar una charla TED sobre todo lo que él aprendió sobre ética y las redes sociales, capitalizando ese aprendizaje y cómo él ve entonces lo que está pasando con inteligencia artificial de acá al futuro. Está la charla TED, la pueden buscar, por eso se los digo. Y lo que era muy interesante es que vos empezás para discriminar cosas. Un antibiótico, si yo les hablo de un antibiótico, ¿yo podría hoy día decirles a ustedes, todos tomamos antibiótico así nomás? ¿No? Porque en realidad el antibiótico viene de una industria que ya está regulada. ¿Pero por qué está regulada? Tiene muchísimo tiempo. Ya pasamos, hay un montón de industrias en donde ya pasaron un montón de cosas y ya sabemos los daños que le puede ocasionar a la humanidad. Lo que pasa con las nuevas tecnologías, sobre todo lo que es más software, redes sociales, que por ahí el auge que habrá sido el 2000 más o menos, todavía es como que no estamos tan conscientes como sociedad sobre los impactos negativos. Que no significa que sean todos impactos negativos, esto es importante, importantísimo. Entonces, a mí lo que más me quedó en tema de ética, hablando con la directora del Laboratorio de Ética Aplicada de la Universidad de Georgetown, fue que me dijo, la ética no es ética filosofía, la ética tiene que ver con los impactos que nosotros tenemos en otras personas, con las consecuencias. Que entonces, si sacamos la palabra ética y pensamos a la ética como pensar, si yo voy a implementar una tecnología que puede ser inteligencia artificial, que hay temas de datos, o sea, estoy hablando de un chatbot con ChatGPT que habla con gente, bueno, esas conversaciones de las personas, ¿dónde las guardo? ¿Quién puede acceder? ¿La pueden hackear al futuro? En el futuro, dentro de 5 años, ¿eso a quién la podría perjudicar? Este análisis de pensamiento, al final es lo que se trata de la ética hablando de las nuevas tecnologías. No es algo por ahí tan amplio, sino que es algo que todos nosotros, cuando vamos a adoptar una tecnología, tenemos que empezar a pensar. 1, esto que estoy implementando, ¿a qué usuarios impacta? 2, ¿qué posibles daños yo les puedo generar hoy y mañana? 3, ¿qué no hago entonces? Alineado a los valores y los valores de mi compañía. Y después, entonces, ¿qué planes de mitigación podemos hacer? Quería bajarlo a lo concreto, un poco de ética. No, me encanta y es aplicable. No, Claro. Yo estudié filosofía, entonces vos lo podés obviamente decir más que yo. decís ética, entonces uno empieza, pero la ética realmente viene de praxis, ¿no? La tenés que practicar y tenés que hacer ver cómo influye en la sociedad, en tu compañía, etcétera, ¿no? Eso es lo que creo que lo que más me gustó es eso, por eso verme, bueno, pero hay una compañía, Valkyrie, que me dijo que ellos en la cultura, cada proyecto que tienen de datos, eso, hacemos ese análisis. ¿Quiénes son los stakeholders de este proyecto de datos? Claro. Brainstorming de los posibles riesgos, planes de mitigación, como que al final es más simple de lo que creemos. Claro. En realidad. Y la otra que les quería contar
Es, el próximo tema que se viene es la ética en la robótica. Sepan que ni siquiera lo tenemos tan metido, pero como se empiezan a converger la robótica con inteligencia artificial que empieza a tomar cuerpo, ahora se está hablando de eso, de cómo ponemos ética para un diseño responsable de la robótica, porque tiene más influencia en los humanos que el chat nada más. Eso para la próxima. El próximo año ya se apuntan este Ya panel. tenemos para seguir después. Pero Cami, a ver, obviamente acá somos todas mujeres, veo muchas mujeres en la sala, muchos hombres también. Esto no es el club de mujeres para quejarnos del club de hombres, esto es trabajar juntos, pero a ti te interesaba hablar un poco cómo podía la inteligencia artificial, cómo puede ser una herramienta de empoderamiento para mujeres. Entonces, contanos tu visión. Sí, a mí me pasa que siempre es más fácil hablar de cosas que a uno le sucedió y fue exactamente mi caso, ¿no? Yo creo que como habilidad, o no sé si habilidad, o una forma de también de vivir la vida profesional es como todo el tiempo nos anticipamos a lo que se viene, porque digo, sabemos, la IA no es nueva, tiene un montón de años. Yo me sumé porque leí que iba a cambiar el mundo, o sea que no había que leer el futuro para saberlo. Ahora también entendemos todo lo que se viene también por delante. Entonces, ¿cómo encontramos a la tecnología como una ventaja competitiva? Y me acuerdo cuando empecé a estudiar diseño gráfico, que yo fui a la UBA, acá cerquita, a la FADU. Me acuerdo el primer día que entré y vi millones de personas, porque saben que las carreras de diseño va mucha gente y obviamente universidad pública. Y yo dije, bueno, ¿cómo me voy a destacar? ¿Cómo yo logro ser diferente profesionalmente? Porque no entiendo en dónde va a haber trabajo para tantas personas y cómo nos vamos a construir. Entonces yo siempre entendí o traté de buscar la forma en la cual como profesional encontrar herramientas que me complementaran para ser diferente y eso generar soluciones diferentes también. Entonces esto de estar leyendo todo el tiempo, de ser curioso, de buscar todo el tiempo hacia dónde va el mundo, yo tomé la IA como mi ventaja competitiva y hoy en día puedo ocupar un lugar profesional porque lo entendí eso como un complemento. No tiré el diseño a la basura, no es que fue como, listo, hoy soy científica de datos, y a muchos nos va pasando que vamos viendo que todo esto se suma, ¿no? De hecho, me tocó hablar con mucha gente también que ha estudiado medicina y hoy se suma la IA. Por ahí gente con carreras hasta mucho más por ahí complejas y duraderas, la que hice yo. Y creo que lo lindo de esto es entender eso, ¿no? Cómo encontramos a la tecnología, en mi caso a la inteligencia artificial, como una ventaja competitiva profesional y también entender que tenemos que estar, como bien decíamos antes, ¿no? Aprendiendo constantemente. Porque yo tuve la posibilidad de implementarlo en una compañía grande, en una compañía más chica, pero hoy hay información todo el tiempo. Y eso creo que es lo lindo también de la IA, que un poco nos iguala en ese sentido, porque en un punto cualquiera de ustedes que se quiera sentar un rato e investigar sobre un tema se va a convertir en especialista. Porque hay tanta diferencia, hay tantas cosas y tantos lugares donde uno lo puede implementar que depende un montón de nosotros. Entonces, creo que la clave del éxito en todo lo que se viene a nivel profesional es tener esa apertura al cambio, tener ese dinamismo también a que las cosas cambien. Y en un punto, cuando tuve que dar mis primeras charlas, me acuerdo, porque era de las pocas que habían arrancado en IA, me acuerdo que me decían, bueno, te invitan porque sos mujer y no hay minoría. Entonces, yo decía, pero si te llaman porque sos mujer, si vas es porque, qué raro, porque es un lugar de hombres. Si te llaman te dicen porque sos mujer. Entonces yo decía, pero no entiendo. Y después la verdad que en el tiempo lo entendí, que la realidad es la verdad, el primer evento de tecnología que fui era efectivamente la única mujer, pero creo que es eso, ¿no? Cómo encontramos esta diferencia y que no nos terminen poniendo porque hay que hacer una, que a mí siempre me molestó, porque hay que, viste, cumplir con esa equidad de género, pero creo que como mensaje es eso, ¿no? Creo que abrir, entenderlo como una oportunidad de igualar condiciones y que depende 100% de nosotros y nuestras ganas de sumarlo como una capacidad y un diferencial competitivo profesional. Me encanta eso. Nosotros desde WeInvest y también desde Emprendedora LAC siempre decimos, bueno, en los paneles hablen de lo que quieran, pero por favor que no las inviten solo a paneles para hablar de empoderamiento femenino, las mujeres en Venture Capital, las mujeres en esto. No,
sos inversora, habla de las inversiones que haces. Sos una rockstar de inteligencia artificial, contanos eso, ¿no? Sos creativa, decinos, porque yo en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Hemos visto el greenwashing, cuando todo el mundo hacía verde, pero para conseguir dinero. Después fue el women washing y ahora vemos el AI washing, ¿no? Todo tiene AI, pero ¿quién está implementando realmente, no? Y ahí, antes de dejarles como una pregunta que quiero que las tres me contesten, yo viendo emprendedores, como dijo Silvia, hay emprendedores en África, en el Medio Oriente, digo, sí, me acabo de volver de Egipto, de Nairobi y demás. El ver como un emprendedor que me dice, tenía una fintech que estaba solo para Kenia, pero con la inteligencia artificial, como puedo llegar a muchos más dialectos que nadie en mi compañía hablaba, ahora llego a más. Eso es resaltar las cosas buenas que pueden pasar, la buena democratización. Pero ustedes, ¿qué desafíos ven, ya sea en una empresa grande, en una empresa pequeña? Y salte la primera que quiere y después las otras siguen. Yo hay algo, sobre todo cuando voy a hacer los entrenamientos o las capacitaciones a diferentes empresas, veo cosas comunes entre grandes y pequeñas, startups de todo tipo. Y creo que hay quizás tres problemas principales. Uno creo que es operativo, en el sentido de que muchas veces muchos equipos trabajan en silos o hay cierto tipo de egos en los equipos o cierto tipo de resistencias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al ser tan transversal y tocar tantos equipos, es muy importante poder trabajar colaborativamente, ¿no? Porque cuando trabajamos en silos no lo estamos aprovechando al máximo. Cuando por ahí ofrecemos resistencias a una tecnología, que es algo lógico, muchas veces viene de lugares o de personas que no la han probado todavía, ¿no? Es por ahí una cosa más como de juzgar la tecnología sin haberla probado. Por otro lado, veo también algo que es cultural, ¿no? Estamos esperando quizás, o cómo funciona también, o política quizás, de cómo funcionan las empresas que están esperando el caso de uso perfecto, ¿no? Yo quiero el caso de uso perfecto, no me quiero arriesgar. Y hoy en día la inteligencia artificial no es perfecta, no está en un estado perfecto, al menos también en lo que yo hago, ¿no? Que es toda la parte de creatividad y contenido. Y lo que falta es esa cultura de experimentar, ¿no? De dar lugar a fracasar en el buen sentido para aprender de aquello y iterar después, ¿no? Ese camino de experimentación, de darle a los equipos la posibilidad de aprender, de tener proyectos para experimentar, proyectos que si fallan no significan una gran pérdida, ¿no? Que puedan realmente tener ese espacio y el espacio para aprender. Y después veo también algo cultural que quizás tiene que ver más con un mindset, que es, tengo una cultura de experimentación, tengo una cultura colaborativa donde pueden trabajar muchos equipos. Bueno, eso tiene que escalar y sostenerse, ¿no? Es lo que yo le digo al scale and sustain, que es, yo te doy el tiempo para experimentar, pero tiene que ser ongoing, ¿no? No es, porque como decimos, la inteligencia artificial cambia todo el tiempo, entonces tiene que haber una cultura de enseñanza y de entrenamiento dentro de las empresas, y esas son tres de las cosas que veo siempre. Quizás en las startups es más fácil porque tienen más una cultura de experimentar, de aprender, de equivocarse y aprender de eso. Y es más difícil quizás en empresas más grandes que ya tienen sus procesos, que por ahí tienen sedes en muchas partes del mundo. Entonces es muy difícil cambiar un proceso a nivel global que un proceso a nivel startup local, ¿no? Pero eso quizás son lo que veo que por ahí frena un poco la adopción, y no solo la adopción porque sí, sino la adopción, ver casos reales y ver un beneficio de esa adopción. Sofía. Yo creo que a veces lo que pasa es que se habla mucho y después del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Porque, a ver, me voy a poner muy práctica. Yo, el año pasado, en algunas empresas, estoy hablando de empresas de 30.000 empleados, cuando vos montás los programas de innovación interna, que es donde los empleados tienen que mapear oportunidades y proponer proyectos, y uno lo tiene que evaluar y decidir a dónde se da el presupuesto para pilotear proyectos nuevos. La realidad es que ahí empiezan un montón de cosas a decir, bueno, ¿en dónde conviene? ¿De qué manera? ¿Cuál va a estar el retorno? Hay que convencer un montón de stakeholders internos.
Entonces, si vamos a hablar de adopción de inteligencia artificial, hay que hablar de decisión del C-Level, hay que hablar de alineamiento político, hay que hablar de presupuesto, hay que hablar de una decisión del C-Level de decir, vamos a probar con un proyecto piloto de bajo presupuesto en un área de bajo riesgo por ahí, no nos vamos a jugar con el área más complicada en el negocio, que si sale mal perdemos todos los clientes, y que además está alineado con a dónde yo quiero llevar mi negocio para dentro de 5 años. Porque no es que mi negocio se transforma con inteligencia artificial, es mi negocio en esta industria, en esta vertical, quiero estar acá en 5 años, listo. Con esta tecnología voy a mapear en dónde y pruebo chiquito. Pero tienen que haber esas cosas. Porque después te pasa que, por ejemplo, yo ahora empiezo a hacer hackatones de inteligencia artificial de proyectos en empresas. Hacés, sacás 1000 proyectos, después no hay presupuesto. Todos frustradísimos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con innovación antes? Eso me puse muy práctica. Pero si no está eso, mucho dicho y poco hecho. Nosotros en Capria todos los viernes para nuestro equipo tenemos 1 hora en que media hora hablamos de lo que nosotros hemos agregado en las startups que invertimos en inteligencia artificial. Pero la otra media hora es equipo Capria, ¿qué experimentaron? ¿Cómo están mejorando la manera en que trabajan? Y a pesar de que es un fondo de Venture Capital, muchas veces ves algunos silenciosos, ¿no? Entonces los partners empezamos, ok, Daniel, la próxima vez venite con algo, ¿no? Tenés que hablar, porque es interesante ese como terror, ¿no? Sí, ¿Cuál es el desafío que vos ves? Totalmente, y eso tiene mucho que ver, bueno, coincido 100% con lo que decían mis colegas, definir primero el qué antes del cómo, ¿no? O sea, yo creo que hoy, porque está de moda y a nosotras nos debe haber pasado a todas esto de no sé qué, pero metele IA y dame un proyecto de IA, decile que tiene IA pero no lo tiene, es como que hay algo del marketing que para mí está buenísimo porque por lo menos pone el tema en la mesa de debate, pero creo que a nivel visión la terminan cagando y esos proyectos terminan no funcionando, porque si vos no tenés claro por qué lo querés hacer, qué es lo que necesitas, y después IA puede ser un medio o no, y hay un montón de veces que no lo es, pero como lo queremos meter porque es innovación y porque está de moda, creo que eso nos termina complicando a veces a la hora de fracasar, y por lo menos yo los proyectos que vi fracasar fueron principalmente por ese punto. Y el otro punto que tiene mucho que ver con lo que vos decías, y qué bueno que lo planteen de esa forma, que es el tema del liderazgo, ¿no? Uno está en una compañía, y esto aplica a startups y a empresas grandes, ¿no? Uno puede llevar o querer llevar adelante un proyecto de IA, pero si el liderazgo no está on board, te lo frenan y te los tiran para abajo. Y uno termina como en una lucha o en una batalla que terminamos todos medios ensangrentados en el camino. Entonces, creo que es buenísimo y es re valiente uno dentro de una compañía, y a mí me tocó en Disney tratar de llevar adelante proyectos de IA y tener que ir convenciendo un montón de gente, pero arranquemos por arriba, ¿no? O sea, creo que todos los líderes hoy tienen una gran responsabilidad de realmente hacer un plan y una visión a largo plazo, no en implementar un proyecto. Cuando quieren implementar un proyecto es porque realmente en el fondo no tienen una... iba a ser un poco dura, pero no tienen realmente la visión o las ganas de que eso tenga un cambio de transformación profunda. Y en el fondo, aunque parezca algo, un beneficio de corto plazo, a largo plazo creo que lo terminan sufriendo. Entonces, como mi síntesis de esto es, como líderes tengan las responsabilidades, si están en grupos donde pueden, también hacerle entender a los líderes la importancia de esto, armen visiones y proyectos a largo plazo y definan una visión y una misión de lo que quieren lograr, y a veces la IA no va a ser la solución y traten de vivir con eso que no les va a pasar nada. Me encanta lo que decís del liderazgo porque es verdad, ¿no? Lo vemos en todos los temas. Si los de arriba no están convencidos, a lo mejor van a poner las palabras claves porque importa, porque a lo mejor consiguen inversión o una donación o lo que sea, pero no hay convencimiento. Ahora, una realidad que nosotros vemos mucho es que mucha gente ve a la inteligencia artificial como, ok, acá se van a acabar los trabajos, van a barrer a todo el mundo, ¿no? Entonces, uno de mis socios está escribiendo un libro con un genio de India también diciendo, no, o sea, pensemos un poco, la inteligencia artificial
nos tiene que ayudar, pero sin nosotros los humanos no va a llegar a ninguna parte, aunque ahora ya tengamos agentes haciendo un poco lo que vos decías, ¿no? Las tareas manuales, que lo que hay que explicar a la gente es, de golpe vas a tener tiempo para pensar más estratégicamente, más creativamente, ¿no? Pero ustedes en lo que ustedes hacen, ¿ven ese miedo de decir, uy, acá se van a acabar todas las fuentes de trabajo? Me anoto en esa preventa del libro, después pasamos el dato. Sí, no, absolutamente. Sí, bueno, en mi caso lo veo mucho. Incluso cuando les tratamos de explicar que la parte creativa también es una parte muy difícil, porque a veces uno al crear tiene dentro tantas cosas, ¿no? Yo siempre hago el chiste de que nosotros también estamos entrenados con datos y son los datos propios de nuestra vida. Y probablemente si a dos personas nos dan una consigna diferente, vamos a crear algo completamente diferente, una misma consigna, perdón, vamos a crear algo completamente diferente porque hay mucho dentro nuestro. Pero sí, la resistencia existe muchísimo, por más que suene contraintuitivo, en los equipos creativos hay mucho. Yo ahora estoy justamente trabajando con un equipo de fotografía y video y otros equipos, ¿no? Más de operaciones, ¿no? de otros roles. Y lo loco es que justamente el equipo creativo es uno de los que más resistencia ofrece. Yo siempre pongo el ejemplo, como vengo de la edición de video, de cuando antes se editaba cortando negativos y un día un editor tuvo que aprender a usar un software y sentarse en una computadora, dejar de usar la motricidad de sus manos más que para el teclado y el mouse. Y el editor de video siguió existiendo, solo tuvo que hacer upskilling, digamos, aprender habilidades nuevas, aprender herramientas nuevas. Y siento que es lo mismo, la inteligencia artificial da un poco de miedo, eso no vamos a decir que no, porque es una herramienta muy poderosa, pero lo que a mí más me pasa es que entusiasma, ¿no? Porque lo que te hace justamente el poder que tiene esa herramienta es un poder que uno puede poner en servicio de lo que quiera crear, en mi caso, o de cualquier proyecto que quiera llevar adelante. Y creo que el miedo se va yendo cuando realmente la usamos, ¿no? Cuando nos sentamos, experimentamos, tenemos la suficiente curiosidad como para comprender cómo funciona. Más allá de que no vengamos de roles técnicos, se puede comprender cómo funciona una IA. Y creo que justamente la información y el aprendizaje hace que ese miedo se vaya desdibujando. Pero eso está latente. También estuve hace muy poquito en una conferencia en Nueva York donde había era sobre creatividad de diseño e inteligencia artificial. Había muchas empresas, desde Google, Adobe, OpenAI mismo. Y en esas mismas empresas yo hablaba mucho de la resistencia en los equipos porque es algo que vivo, digamos, día a día. Y me decían, sí, en Google también, en Adobe también, en OpenAI también. No se crean que es algo como que en las empresas tecnológicas no sucede. Entonces es simplemente tener los diálogos que hacen falta, apoyar a quienes tienen esa resistencia, ese miedo y darles la información como para que tengan la capacidad de decidir si usar la herramienta o no. Y de que puedan verle el beneficio. Creo que es eso. Muchas veces el miedo viene de la desinformación y no haberse sentado capaz a realmente utilizarlo. Yo sí estoy preocupada, pero yo suelo ser optimista. Yo soy de las que se preocupan pero actúan. Entonces a mí la preocupación siempre me es un motor para la acción. Entonces me voy a poner como una optimista que acciona, no, una preocupada que acciona. Yo, por ejemplo, mi proyecto ahora es una iniciativa de entrenamiento para las áreas corporativas de diseño responsable de inteligencia artificial. Yo sí creo que hay muchos trabajos, por ejemplo, autos autónomos. Es verdad que por ahí en Latinoamérica estamos lejos, pero es muy probable que en 5 años muchos camiones, o sea, todo lo que es manejo de un montón de vehículos, se reemplacen por autos autónomos, porque lo que sabemos es que si una ciudad entera se maneja con vehículos autónomos, es más seguro. Entonces ahí empezamos a tener, y también hay empieza a tocar temas de equidad social, ¿no? ¿Quién accede? ¿Quién no? ¿Qué haces con un montón de población que se queda afuera? Hoy ya hay corporaciones que le están pidiendo a todo lo que son los trabajadores más administrativos que sí o sí aumenten un 20% su productividad. Y ya lo miden a eso. Y no sé si le estamos dando las herramientas a la gente como para que no mueran de ansiedad en decir cómo hago para cumplir ahora y no perderme el bono, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que preocuparnos. La inteligencia artificial es muy amplia, y además hoy, por el desarrollo de la computación cuántica, la inteligencia artificial actual va a tener una capacidad de procesamiento de información mucho más rápida en los próximos 5 años.
Entonces tampoco nos podemos basar en los problemas pensando en el hoy. Los problemas tenemos que pensarlos en el escenario dentro de 5 años. Entonces yo creo que hay que preocuparnos accionando. Sabemos que estamos en un momento de inflexión. Escuché gente comparando este momento con cuando se desarrolló la energía nuclear. No sé si es tan así, pero me parece que está bueno. Y es algo que venía pasando en realidad ya. Hay que ser responsables con las tecnologías. Lo bueno con la inteligencia artificial es que lo puso sobre la mesa, trajo la conversación. Ahora accionemos entre todos, ¿no? Absolutamente, y pienso que sí, estamos en un momento de un cambio oceánico total, el tsunami se nos viene, y entonces ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una gran pregunta, no tengo la respuesta, me encantaría porque sería Hagamos el café. millonaria. Ahora hacemos un vino allá afuera y nos sentamos a hacer brainstorming. Totalmente, pero hay dos cosas importantes a entender con respecto al tema del miedo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos una parte de nuestro cerebro que es la más primitiva, que nos paraliza frente a los cambios grandes cuando no entendemos el beneficio, ¿no? Entonces, a ver, te dicen que la IA es el cambio más grande que va a tener la humanidad y que es una tecnología que puede pensar, razonar y hacer tareas que hacen los humanos. Obvio que vamos a tener miedo. O sea, eso es un poco lo que pasó de 2025 a 2024, principalmente porque escuchás eso y te da terror, lógico. Ahí nuestro cerebro empieza a actuar y empieza a decirte, no te sumes. Y también algo que pasó en esos años, que para mí, no le quiero echar la culpa a los medios de comunicación, perdón si hay algún periodista, pero blockchain, NFT, cripto, metaverso, y un poco nos marearon, hubo mucha cosa. Entonces, todo eso se tuvo que tamizar y lo que quedó fue la IA, aunque todo lo otro también, pero digo, en distinta escala. Entonces, ahí empezamos a entender de que no es una tendencia, no es un hype, no me tengo que subir desde ese lado. Entonces ahí nuestro cerebro nos dice, no, pará, estamos bien, estamos tranquilos, porque quiere consumir menos energía. Y esa es esa lucha, por eso el mindset es tan importante. Y es una lucha casi interna. Coincido con respecto a que las empresas tienen que brindar apoyo y todo, pero depende de nosotros. Hoy cualquiera puede educarse y aprender con IA gratis, no tienen que pagar. Si quieren pagar y quieren ir a universidades, también estoy a favor de todas las universidades, me encanta, estudio todo el tiempo, pero realmente hoy hay contenido de mucho valor gratuito. Entonces, pensemos más en nosotros, hagamos el cambio de mindset, que después eso va a generar como una onda expansiva positiva a todos lados, pero tenemos que tomar un poco más la posta en nosotros y después contagiar desde ese lado. Entonces, yo creo que si tenemos eso, después es muy difícil que algo nos dé miedo. Y también encontrar aquello que nos hace únicos, ¿no? Porque si nosotros tenemos un trabajo que creemos que es muy fácil de reemplazar, entonces, pero no digo por tecnología, digo por cualquier cosa. Si nosotros logramos generar o pensar, y por eso digo que la IA tiene esta cuestión más humana, psicológica, donde cada uno de nosotros vamos a tener que encontrar aquello que nos diferencia de una tecnología y aquello que nos hace únicos de otros humanos. Y cuando encuentren eso, no hay ola tecnológica que les vaya a dar miedo, porque esto va a cambiar todo el tiempo y todos los años vamos a tener una ola nueva y algo más rápido. Entonces vamos a vivir con ansiedad y no la vamos a pasar muy bien. Entonces creo que si tomamos eso vamos a llevar mucho mejor, creo que el tsunami tecnológico que se va a venir para los próximos años. Sí, y en realidad es eso, ¿no? De la misma manera que yo vi el gran cambio cuando me mudé a Estados Unidos, pero en general nuestra cultura nos hace tener miedo al fracaso. Un fracaso te hace una fracasada. En Estados Unidos, que no es ni de lejos un país perfecto, un fracaso te hace una persona con experiencia. Todo el mundo quiere contratar a una persona con experiencia, ojo. Entonces es cambiar, darnos cuenta de eso, ¿no? Pero yo quiero decir algo que justamente siguiendo al panel de Silvia cuando habló, bueno, el mejor emprendedor es el que se enfoca en los problemas. La inteligencia artificial va a crear nuevos desafíos, nuevos problemas y tenemos que pensarlos, ¿no? Quiero decir a mí algo que me tocó de nuevo, como Silvia dijo, independientemente de si tenés una religión o no, pero a mí me choqueó mucho y me lo dijo uno de mis partners en Capria, que no es católico ni nada, me dijo, tu papa se puso el nombre León XIV porque hizo la comparación de León XIII y todo el tema de la revolución industrial y cómo realmente eso choqueó a la sociedad y comparó con la inteligencia artificial. Ahora, este partner mío estuvo
por muchas décadas como segundo de Bill Gates, ¿no? Entonces su vida es inteligencia artificial, es tecnología, y me dice, es impressive. Y digo, sí, viste, uy, pero es verdad, ¿no? Es pensar independientemente, ella dijo, esto no tiene que ver nada con la fe, pero es ese desafío que la sociedad está enfrentando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una mente emprendedora, sabiendo que se viene lo cuántico, sabiendo que se viene lo robótico, tiene que estar pensando, y eso entonces que va a crear muchas soluciones, pero muchos problemas. ¿Y cómo los vamos a solucionar? Bueno, todavía no nos han echado, pero como le dije que iba a ser responsable por mi tiempo, me gustaría que cada uno de ustedes digan sus últimos pensamientos. Acá tienen gente de todas partes que nos están escuchando. Ahora empezamos por vos y terminamos. Bueno, por ahí con algunos puntos voy a ser un poco redundante con lo que fui transmitiendo, pero me parece la clave del éxito para este camino, como decíamos, que vamos a vivir en revolución y cada vez más rápido. Entonces, creo que la mejor herramienta para todo lo que se viene es primero estar muy abiertos al cambio, entender al cambio como una constante, entender al aprendizaje también como una constante. Yo me acuerdo cuando terminé la universidad, en el colegio me iba muy mal, siempre me costó mucho estudiar y dije, listo, ya está, terminé la facultad, no estudio nunca más, nunca estudio más en mi vida como estoy estudiando ahora y me encanta y lo disfruto. Entonces, ya esa cuestión de, bueno, me anoto a un curso en el año, bueno, hay que estar un poco más amplios en eso. Y también la versatilidad que hoy tiene el estudio. Podés escuchar un podcast, podés leer un libro, podés ver un documental, podés ver una charla TED, no importa cómo, pero tener ese ejercicio. Y creo que sumar a la IA como hábito también puede ser una súper ventaja competitiva. Dicen que se necesitan 21 días para generar un hábito nuevo, que es el mismo tiempo que necesita una gallina para hacer huevos. Entonces ahí mi challenge, yo los invito a pónganse una reunión por 21 días de 1 hora y van a ver que la IA va a ser un hábito en su vida y después me dicen si les cambió la vida o no, que a mí en mi caso funcionó, y si no me pueden putear ahí a fin de año. A ver, yo esto lo miro en 3 niveles. Lo podemos mirar a nivel sistema más general país, a cada organización y cada uno de ustedes como persona. La conversación difiere cuando nos metemos en cada uno de los 3 niveles, obviamente. Yo a nivel sistema planeta entero, sí, estoy preocupada. Estoy buscando justamente ahora gente, o sea, para meternos a trabajar con todo lo que es difundir qué significa el diseño responsable de las tecnologías. Pero la otra gran pregunta con la que yo me estoy tratando de responder hace mucho tiempo y sigo armando proyectos y generando eso, y ya voy a hacer tecnologías para eso, es cómo aprendemos más rápido. Porque el problema está pasando de que las tecnologías ya sabemos que van a una velocidad mucho más rápida de lo que el cerebro aprende. Lamentablemente, a mí me hubiera encantado cuando yo trabajaba en neurorehabilitación, cuando tengo que trabajar con una persona con ACV, que pueda hacer una nueva conexión neuronal mucho más rápido. Todavía eso no tenemos las tecnologías. Miren que está avanzando neurociencias a niveles enormes. Entonces yo, más que respuestas, me quedo con eso. Y si les tengo que dar un consejo que aprendí, ustedes, vamos a ir al nivel 3, ustedes quieren implementar cualquier cosa de inteligencia artificial, siéntense a escribir sus habilidades cognitivas. ¿En dónde son buenos a nivel cognitivo? ¿Son más extrovertidos, introvertidos? ¿Son buenos escribiendo? No son buenos. ¿Son buenos con matemáticas? No son buenos. Y después mapeen qué tareas tienen que hacer y cumplir en su rol. Ahí, con ese match de las dos, es que van a empezar a poder ver las cosas que les cuestan, que son de ustedes, cada uno de ustedes, no de todos, y qué cosas tienen que cumplir para sus tareas. Y ahí empiezan a mapear qué pueden automatizar. Yo creo que también necesitamos como cosas así prácticas, ¿no? Pero no es algo que es para todos, es a ustedes qué les cuesta y qué tareas les pide su trabajo, y ahí pueden arrancar. Y Nati seguro les va a tirar alguna otra más concreta para llevarlo del operativo. No, pero sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron acá mis colegas, pero si hay algo, pensando un poco en mi experiencia personal de cuando me encontré por primera vez con la inteligencia artificial, hubo 2 cosas que me ayudaron mucho a continuar y a que sea un hábito, como decía ella, del día a día. Una es tener la suficiente curiosidad intelectual, ¿no? De no solamente aprender, sino de entender cómo funciona, de si hay otra cosa, otra herramienta, otra tecnología que lo hace mejor, de tener también la capacidad de adaptarse, ¿no? Hoy en día puedo tener diseñado un workflow con ciertas herramientas, me pasó esta semana, diseñamos un workflow la semana anterior, este fin de semana salió un modelo que se llama Flux Context y ya todo lo que habíamos diseñado no servía, había que adaptarse con otra herramienta que para el caso era mucho mejor, podíamos actuar más rápido sin necesidad de entrenar un modelo.
y que nos podía dar un resultado similar. Entonces, tener curiosidad intelectual y la capacidad de adaptarse a estos cambios es súper importante, creo que a nivel individual y a nivel, si uno lo quiere llevar a empresas y equipos. Y por otro lado, algo que mucha gente se ríe cuando lo digo, pero es tolerancia a la frustración, porque cuando empezamos al principio no siempre nos salen las cosas como queremos, muchas veces el dicho es, pero no está haciendo lo que yo le pido. Entonces es como, bueno, revisemos el prompt, veamos cómo nos estamos comunicando, ¿no? Tener esa tolerancia a la frustración para no desanimarse cuando nos sale mal al principio y la suficiente curiosidad intelectual para ir más allá de esa frustración y seguir aprendiendo y viendo cómo lo puedo hacer mejor. A mí me es fácil porque soy media cabeza dura, pero es importante poder tener esa práctica cuando nos sentamos a aprender, porque la IA tiene eso, podemos aprender, como decía, con un montón de medios, pero al fin y al cabo siempre tenemos que poner en práctica eso que escuchamos, que vimos o que leímos, para poder realmente asimilarlo en lo que nosotros hacemos y ponerlo en práctica con las herramientas que queramos incorporar. Así que creo que me quedo con eso. Sí, yo creo también es importante que, ustedes lo han dicho, esa colaboración, ¿no? Nosotros hace poco tuvimos nuestro offsite para todo nuestro equipo, viene gente de India, de Yakarta, de Nairobi, lo tuvimos en Istambul, y el challenge fue, mi genio socio dijo, bueno, yo estuve experimentando con esta app, Lavabo, ahora quiero que cada uno de ustedes cree con Lavabo algo que para ustedes ha sido un problema. Y no tiene que ver con Venture Capital, se lo hago más fácil. Fue increíble, éramos 25 personas y dijo, y les doy 1 hora, porque lo pueden hacer, ¿no? Entonces había más de uno que dijo, no, no somos Whirlpool. Y digo, no, yo sé, pero lo podés hacer. Y a la hora fue como una galería de ver, bueno, yo creé esto, yo creé lo otro. Era impresionante y eso te anima. Pero creo también lo de los prompts que dijiste, es verdad, ¿no? Porque eso es también parte de, si uno es emprendedor, tiene que ser cabezón, ¿no? Entonces, si no te sale a la primera vez, en vez de decir, maldita inteligencia artificial, tenés que darle la vuelta y darle la vuelta hasta que te entienda. Y eso en sí es el pivot que uno hace en otras cosas, ¿no? Pero es, no me vas a ganar, porque al final el que tiene la inteligencia humana soy yo, entonces voy a hacer los prompts hasta que sepa cómo hacerlos, ¿no? Y es bien interesante ver cómo diferentes personalidades o backgrounds les cuesta más o menos hacer el prompt. Yo al lado de mi socio Will, una enana en tecnología, y me encanta porque nos complementamos muy bien, pero soy muy buena en prompting. Entonces, una vez él estaba súper frustrado que quería hacer un gráfico de los 3 monos, no veo, no escucho, no hablo, y que le salían mal y dijo, maldita AI, que no me entiende esto. Entonces yo agarré la versión gratis de ChatGPT, hice el prompt, se lo envié y le dije, mira, Will, perdóname, pero es uno de los pocos momentos en que me siento que te gane. Y me dice, ¿cómo lo hiciste? Y digo, hice un buen prompt. Entonces, habilidades de comunicación. Exacto, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus habilidades, hay que rebuscarse. ¿Hay alguna pregunta? Porque me dicen que tenemos un poquito más de tiempo desde la audiencia. Anímense. ¿Alguien que quiera preguntar algo o decir algo? ¿O todo el mundo está contento? ¿Cuántos de ustedes usan? Ya que no preguntaron, sonaron, porque entonces yo ahora les voy a preguntar. Levante la mano quien usa algo de inteligencia artificial, ya sea para su vida personal o profesional, todos los días. Ok. Estamos bien. Sí, Estamos muy bien, estamos bien. ¿Y cuántos solo para su vida personal? No, mira. Ok, vamos a hablar después. Los invitamos a usarlo para la vida personal también, Sí. es muy bueno. Por supuesto. Yo el otro día me peleé con mi mamá y me escupió con mi propia medicina. Me dijo, a ver, le voy a preguntar a ChatGPT esto que me dijiste, a ver qué dice. Y nada, me cagó porque yo le digo todo el tiempo, usó ChatGPT y me lo usó para una pelea de madre e hija y la verdad que bastante bien. Perdí. Sí. Muy bien, una pregunta. Sí. A mí me acaba de servir mucho para planificar viajes. Sí, Increíble. yo también. Increíble. Sí. Increíble. Receta Hola. también. Ahí está.
Muy interesante escucharlas. Tal vez para Cami, para Sofi, de la investigación, del recorrido que hiciste en Estados Unidos, de tu experiencia, casos más raros donde la vieron aplicada, ¿no? Hablamos de mucho de esta persecución de que nos va a sacar laburo, hablaron algo de, che, me ayuda a tener una conversación diferente, a pensar algo distinto, es lo conocido, pero ya que estuvieron ahí recorriendo, lo aplicaron, ¿qué cosa rara, más allá robótica tal vez, vieron que ya está aplicada y que funciona? Gracias. Yo vi 3 cosas que dije, mirá, me llamó la atención. Call centers, que uno siempre dice, no, lo van a reemplazar, lo van a reemplazar. Bueno, no, lo que están probando es cómo acompañar la tarea del operador del call center para que sea más eficiente. Entonces se prueban, por ejemplo, LLMs o chats que ayudan al operador a detectar quién es ese cliente, qué necesita y cómo dar mejor información. Pero sin reemplazarlo, por ejemplo. Y me encantó, esas son las cosas, ¿no? Otra cosa, esas son las cosas prácticas. Se están probando en grandes empresas, de vuelta con la ética, porque hay un valor que decía, no queremos reemplazar, busquemos igual la forma. Otro caso que a mí me sorprendió mucho es el neurocirujano que está manejando el laboratorio de inteligencia artificial del hospital de NYU. Me dijo que él no cree que las cirugías vayan a automatizarse, casi todas. Ahí estoy hablando un poco más de robótica por ahí. Pero porque él me decía, tenemos mapeado que o vos como médico delegás el 5 tipo el total o nada. Me dice, pues si yo en una cirugía estoy en un 3 o un 2, se nos vuelve todo un lío de coordinación que no sabemos y nos mandamos cagadas. Entonces, por ejemplo, eso es para el otro lado. Me sorprendió para el, mira, yo acá pensé que en cirugías era como el boom. Entonces, viene como para alguien que está operando todos los días. Esos 2 como que me quedaron. Y el tercero que sí, dije, a la miércoles, robots personales. Robots personales, unos robotitos así chiquititos, que los están midiendo cómo pueden mejorar, por ejemplo, cuando un padre le lee cuentos a su hijo para mejorar ese vínculo. No tengo opinión al respecto. Lo voy a dejar ahí, el tema. Todavía no lo procesé. Sí, lo dejamos abierto al debate. Yo, 2 casos que me llamaron la atención, no sé si son raros, pero uno me pareció muy buena aplicación, que es para todo el cuidado de adultos. Generalmente los adultos en su etapa de cuidado son bastante maltratados y encuentran en la IA mucho más empático y son momentos donde necesitan mucha ayuda y contención, y hoy la IA viene siendo un reemplazo, o se viene testeando como reemplazo y viene funcionando muy bien, y es una tarea que también es difícil encontrar personal, tiene mucha rotación y ahí viene funcionando. Para todo lo que es la exportación de servicios y de carne, hay casos de uso muy locos que no puedo contar porque son confidenciales, pero ya van a salir dentro de poco. Y después, para todo lo que es la gestión de rutas que pueden hacer las ambulancias. Hay muchas muertes por un tema de logística de ambulancias, entonces se están generando como ways especiales para entender en término más crítico, pues no es el camino normal que uno tiene que agarrar, sino el contrario. Y creo que también está bueno eso, porque siempre, obviamente lo que busco es siempre un impacto positivo, y bueno, y todo lo que son las estafas, que lamentablemente también tiene mucha cola, pero esa es como la parte más oscura de la IA. La realidad es que hoy, al poder montar soluciones y webs tan rápidas, hay muchas cosas alrededor de las estafas que viene creciendo mucho a uno de los delitos que más están sucediendo, y en contraposición muchas empresas que están ayudando a combatir también eso. Y yo, para que no te quedes con la idea de que solo pasa en Estados Unidos, te voy a decir que nosotros trabajamos con una compañía en la que nosotros invertimos cuando un call center en Brasil podía tener una posibilidad de buen retorno. De golpe dijimos, pucha, si no hacemos algo esto va a ser cero. Y exactamente, al ponerle un buen copiloto, no se despidió a nadie, pero cada empleado empezó a tener tal capacidad de atender más calls, de ser mucho más certeros en lo que decían, que la empresa empezó a tener un margen increíble. Y otra en India, que a mí me encanta porque tengo un pariente por el lado de mi marido, que en Estados Unidos es radiólogo, ¿no? Y él me decía, en la pandemia yo tenía que trabajar aunque me sintiera que el próximo que iba a morir era yo, porque no había otro. Y lo que me preocupaba eran los errores que podía tener, porque ya ha llegado un momento que no podía más. Entonces, esta es una compañía india que ahora va a irse a Japón.
se llama 5C, y entonces se ha creado un agente que entonces lo que hace es, el radiólogo está viendo todos los rayos X, escribiendo el reporte, todo, y el agente está comprobando que no se olvidó de ver que esa manchita en el pulmón quiere decir esto y cómo lo escribió es claro. De nuevo, esto, el retorno que da a la compañía desde un punto de vista de negocios es increíble, increíble. Y la última, porque creo que también es otra cosa, ahora hay un montón de cosas en que ya no se necesitan los codes, ¿no? Bueno, tenemos una escuela, Masai School en India, que era una escuela de coding. Obviamente se tuvo que reinventar, pero usando inteligencia artificial lo que ha hecho es que las personas que antes hacían esas entrevistas y después tenían que hacer el placement con los trabajos, ahora leen currículums y hacen un placement mucho más justo. Entonces ha salido, uno va a India y si uno dice invertí en Masai, porque cada estudiante ha hecho un montón de artículos diciendo es lo mejor que me pasó en la vida, aparte eran todos de gente no de clase privilegiada, conseguí el trabajo ideal, mi empleador está contento, yo estoy contento, entonces ese es el lado bueno y ahora sí me dicen, tiempo de cerrar, fue un placer, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias.